Buenas tardes, doctora. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la radiología de alteraciones patológicas de la columna vertebral. Soy el estudiante Edson Walter Huanca Chávez, de cuarto semestre. Bueno, vamos a iniciar con esta imagen que aquí habla sobre la lectura de rayos X en anteroposterior. Aquí vemos una mala alineación de una apófisis espinosa, que está una luxación facetaria unilateral. Ahora, a esto se considera una lesión vertebral inestable. Es aquella en la que, sin la inmovilización adecuada, los elementos vertebrales pueden desplazarse de su posición normal y causar o agravar una lesión medular. El desplazamiento horizontal es de 3.5 milímetros de los elementos vertebrales sobre los niveles adyacentes, y el desplazamiento vertical es de más de 11 grados de angulación entre dos niveles adyacentes. Ahora vamos a ver con la hiperflexión. Como vemos, es una flexión excesiva del cuello en plano sagital. También tiene una ruptura del ligamento longitudinal posterior. También un acuñamiento de cuerpos vertebrales. En la hiperextensión vemos una extensión excesiva del cuello en plano sagital. También vemos una fractura del ahorcado. Ahora aquí, que es la compresión axial, o como lo podemos conocer como la fractura de Jefferson. Vemos que tiene una fuerza dirigida caudalmente desde el vértex. También tiene una fractura de estallamiento en la C1. Aquí vemos sobre los hallazgos de rayos X. Vemos aquí un desplazamiento lateral de masas laterales de la C1 que a 2 milímetros por fuera de la C2. Y también se requiere una tomografía computerizada para evaluar fragmentos en canal. En la fractura de Chance vemos una fractura horizontal a través del cuerpo vertebral y del arco posterior. También vemos que es una fractura inestable y también suele verse en accidentes de tráfico. En las fracturas de odontoides vemos que es en rayos X lateral. Vemos un desplazamiento anterior odontoides con una línea de fractura y también una tumefacción de partes blandas prevertebrales. Continuando con el tipo 1, vemos del tercio superior de la odontoides que es inestables y son raras. En el tipo 2 vemos la fractura de base de la odontoides, también es el tipo más frecuente y es inestable. Y en el tipo 3 vemos la fractura de la base de la odontoides que se extiende al cuerpo de la C2 y tiene mejor pronóstico. En la fractura del ahorcado o de Ahmann, vemos que es una fractura de pars interarticularis de la C2. Su mecanismo es de hiperextensión y su estabilidad es inestable. También vemos que tiene una tumefacción de tejidos blandos prevertebrales y una subluxación anterior en la C2. Aquí vemos una fractura de Ahmann con rayos X lateral, que tiene una fractura en los elementos posteriores de la C2 con anterolistesis en la G1 de C2 sobre la C1. En la fractura de abulsión por hiperextensión vemos que es una fractura abulsión del margen antero-inferior del cuerpo vertebral. También vemos que tiene una tumefacción de partes blandas prevertebrales en la primera imagen. Y en la segunda imagen
Vemos que son una fractura por hiperflexión que tiene un desplazamiento posterior del cuerpo vertebral. También tiene una abulsión del margen anterior del cuerpo y tiene una separación de las apófisis espinosas acompañado a veces de fractura. Luxación facetaria unilateral. Vemos que es una luxación unilateral de una carilla articular con una ruptura de ligamentos y cápsula articular. Su mecanismo es de flexión más rotación y su estabilidad es estable. También en sus hallazgos radiológicos vemos que tiene una luxación anterior del cuerpo vertebral de menos de medio de su diámetro anteroposterior. También tiene un aumento del espacio interespinoso. En la segunda imagen vemos que tiene unos hallazgos radiológicos de rayos X anteroposterior con una rotación discordante de la vértebra con desplazamiento lateral de la apófisis espinosa. Y acá en esta imagen vemos que es una luxación anterior completa del cuerpo vertebral con medio de diámetro anteroposterior y de carillas articulares. Su mecanismo está en hiperflexión y su estabilidad es inestable. Ahora en la fractura cérvico-torácico es una fractura de la apófisis espinosa de la C6 y la D1. Su mecanismo es de hiperflexión con contracción de músculos prevertebrales y su estabilidad es estable. Y con eso concluimos con esta pequeña explicación. Espero que se pueda entender. Muchas gracias.